palabra de Jehová es muy viva y eficaz, pues penetra hasta los huesos y hasta el alma. Tan potente espada es que escudriña mi pensar y en ella encuentro el pan espiritual. Ha llegado la hora de la escuela bíblica virtual. Dios les bendiga. Bienvenidos a una edición más de la Escuela Bíblica Virtual, presentada a ustedes todos los domingos a las 7 de la noche por el Ministerio Correos para el Alma. Y ahora con ustedes, su anfitrión, el ministro y educador cristiano, José Raúl Ortiz. Escuela Bíblica Virtual. La paz del Señor sea con todos ustedes en esta noche. Dios les bendiga a todos. Estamos un domingo más en esta Escuela Bíblica Virtual. Para hoy, 17 de septiembre del 2023. Y es un gozo poder tenerles a todos ustedes aquí para compartir junto a nosotros la experiencia de estudiar la palabra del Señor. Agradezco a cada uno de los hermanos que está ya en la sintonía y todos aquellos que se están comunicando en este momento para la gloria de nuestro Señor. Este programa, la Escuela Bíblica Virtual, sale desde Puerto Rico a las 7 de la noche, que son las 6 horas centro y 4 de la tarde hora del Pacífico. Saludos a nuestra hermana Eileen Santos allá en California, que ella nos debe estar viendo. El salón de esta Escuela Bíblica Virtual ya está abierto para que todos ustedes comiencen a comunicarse con nosotros. Estamos celebrando en este mes el mes de la Biblia, así que cada iglesia, cada congregación entiendo que tiene sus actividades, así que hermanos, vamos a darle gracias a Dios por el hermoso regalo de su palabra. Tenemos ya algunos hermanos que están comunicándose con nosotros, a lo cual le damos la gloria a nuestro Señor. Este programa no intenta ni tiene como fin que usted abandone su estudio bíblico y su escuela bíblica allá en su iglesia local. Este es un esfuerzo que junto a algunos hermanos nos hemos puesto de acuerdo para a las 7 de la noche, los que no tienen actividad en sus iglesias, reunirnos para estudiar la palabra del Señor. Un cristiano que estudia la palabra del Señor es un cristiano que desarrolla fortalezas espirituales. Así que en este mes de la Biblia, recordemos que es el libro que Dios nos ha dejado para que nos dejemos guiar por ellos. Así que quiero saludar inmediatamente a mi cuñada Abigail Torres, el hermano Pablo Jr. Minguela, allá en Titusville, en la Florida. El hermano Pablo tiene su programa El Contado con Jesús todos los días a las 7:30 de la mañana. Amén. Saludos a todos. Araceli Marrero, la saludo. Dios le bendiga, hermana. Anabel Morris, compañera de mi hermano Reinaldo. Así que un saludo en el Señor. También quiero saludar a mi cuñada Carmencita Rodríguez. Ella está desde Morovis, Puerto Rico. Está también la hermana María Rosario. Hermana María, saludos. Dios le bendiga. Ya ella está con nosotros aquí en la Escuela Bíblica Virtual. Mi nieta Cari Santiago también se apunta para estar en esta noche en el estudio de la palabra del Señor. Mi hija Brenda Santiago, Dios te bendiga, Brenda. Saludos a Jorge, saludos a Jorgito. Amén, Dios me los bendiga. Saludos a la hermana Lima Maldonado. Dios le bendiga, hermana. Bienvenida a la Escuela Bíblica Virtual. Ya ella está compartiendo la Escuela Bíblica Virtual. Saludos a nuestra hermana Hilda Daisy Castrillón. Dios le bendiga, hermana Hilda Daisy, qué bueno que usted esté en esta noche con nosotros. Saludos allá a todos los hermanos, a la querida Colombia. Un saludo desde Puerto Rico. Dios me los bendiga. Amén. Gloria al Señor. Saludo al hermano Emilio Pavón.
Emilio, Dios te bendiga allá en Vega Baja. Saludos a tu esposa, la hermana Mili Rosario. Amén. Esta va a ser una noche especial. Hay muchos hermanos que se están conectando con nosotros. Saludos a Junior Sáenz desde Dorado. Dios te bendiga, Junior. Amén. Saludo a Gustavo Meltz, el esposo de mi sobrina Caroline, de mi nieta Caroline. Saludos, Gustavo, Dios te bendiga. Y por ahí también tengo a mi sobrina Yanira Amado Ortiz. Dios te bendiga, Yanira. Saludos a Carlos, tu esposo, a mi hermano Héctor y a tus hijos. Así que les bendigo desde acá, desde Puerto Rico, esperando que todos estén bien. Amén. Así que estos son parte de los hermanos que están comunicándose con nosotros para tener en esta noche nuestra escuela bíblica virtual. Saludos a Virginia Márquez, la está saludando la hermana Lee Maldonado, y les recuerda que es todos los domingos a las 7 horas de Puerto Rico. Amén. La hermana Lilian Valdés, les saludo en el nombre del Señor. Dios le bendiga, hermana. Saludos a su esposo Steve. Así que qué bueno que estos hermanos se comunican con nosotros. Ustedes saben que en este mes hemos estado estudiando la serie Encuentros con Jesús que transforman vidas. Hemos tenido una serie de hermosas lecciones, y en esta noche tenemos también una lección que tiene que ver con ese tema, el encuentro de la mujer adúltera con Jesús. Oiga, y fueron muchas las personas que durante el ministerio terrenal de Jesucristo se encontraron con Jesús, y ya hemos dicho que los encuentros con Jesús son para transformar vidas. Aquellas personas que se encontraron con Jesús, que tenían y eran muchas veces rechazados por el resto de la sociedad, a Jesús le interesaba buscar a esa gente, y eso es algo bien importante y bien llamativo en el ministerio del Señor. Pero yo quiero decirles que en este tiempo el Señor también sigue buscando a las personas que necesitan que sean transformadas para vivir nuevas vidas delante del Señor. Amén. Qué bueno. Saludo a mi primo Ángel Rivera Arroyo. Dios te bendiga, Ángel. Y la lección de esta noche se basa en el pasaje del Evangelio de Juan capítulo 8. Evangelio de Juan capítulo 8 del verso 1 al 11. Quiero decirles que el próximo domingo, estén atentos para que el próximo domingo estén con nosotros, porque vamos a celebrar el Día de la Biblia. Lo vamos a celebrar el próximo domingo. Les pido que si ustedes pueden retratarse con su Biblia en la mano, usted y su familia y los que estén con usted ahí, y me envíen ese retrato, el próximo domingo vamos a mostrar que ustedes tienen la Biblia como su ruta, como su camino, como su brújula. Así que envíenme su retrato para que el próximo domingo podamos celebrar el Día de la Biblia. También vamos a tener una sorpresita que esperamos que les guste, así que no se pierda la escuela bíblica virtual del próximo domingo. También quiero que ustedes, para esa celebración, yo les voy a pedir que me escriban una pequeña oración, una pequeña frase. Usted me dice qué es la Biblia para usted, y las vamos a ir mostrando a medida que demos el programa de la semana que viene. Así que eso será el próximo domingo. Les invito a todos para que estén con nosotros. Envíenme su retrato con su Biblia en la mano, y envíenme también una frase bonita de parte suya para agradecerle al Señor por su palabra y lo que usted piensa que ha sido la Biblia para usted en su vida espiritual. Así que, hermanos, quiero... Amén. También en Colombia, me dice la hermana Hilda Daisy, es en el mes de octubre, el mes de la Biblia, así que un mes después de nosotros. Así que, pero como quiera que sea, hay que celebrarla todos los meses del año. Amén. Y
Está con nosotros también la hermana Fela Aponte desde la comunidad Palenque en Barceloneta, y saludo a la hermana Zaida Román. Hermana Zaida, Dios le bendiga. Saludo a su esposo, el hermano Araminto, y saludos a Luis Román, si está por ahí, su hijo. Amén. Si está por ahí, los saludo en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Comencemos, hermano, entonces, junto con ustedes. Cuando quieran opinar, pueden escribir ahí en el chat de la Escuela Bíblica. Y cuando terminemos, estaremos leyendo los comentarios de ustedes. Amén. Este encuentro de esta noche que vamos a estudiar no fue un encuentro buscado ni por Jesús ni por la persona que se encontró con Jesús. Este caso es distinto y lo vamos a ver mientras nosotros comentamos los textos. En esta serie de encuentros con Jesús que transforman vidas, hemos visto cómo el Señor tiene poder, el Señor Jesucristo tiene poder para transformar las vidas. El caso que hemos visto hasta ahora, el de Zaqueo, el de la mujer samaritana y el paralítico de Capernaum, son ejemplos del poder del Señor para perdonar pecados. Notemos que en el primer asunto que el Señor trabaja con la gente que vienen a Él es la parte espiritual. Eso es lo más importante, porque la vida, el alma al fin y al cabo irá a un destino eterno, ya sea en la gloria, junto a Dios, junto al Señor Jesucristo y sus ángeles, pero también hay otro lugar que algunas almas van a terminar en el lugar de tormento. Por lo tanto, la prioridad de los encuentros de Jesús con las personas es eliminar y sanar esa parte de la vida, que es la vida espiritual, el pecado, que es como una muralla que impide y separa al hombre de Dios, de manera que la sanidad física y la paz personal que una persona pueda tener, ¿verdad?, son el fruto de haber primero tratado la parte espiritual, o sea, haber sido los pecados perdonados. El caso que tenemos hoy es extraordinario porque la mujer adúltera no estaba buscando encontrarse con Jesús, pero los enemigos de Jesús, los opositores de Jesús, los escribas, los fariseos, fueron los que orquestaron este encuentro que para ella fue obligatorio, pero ellos tenían un propósito mezquino, un propósito de tomar al Señor en alguna pifia para acusarlo y entonces tener una razón para matarlo. Esa era la verdad que estaba en el ambiente. Amén. De manera que la iglesia puede confiar en que cuando enfrentamos o confrontamos a las personas que no le sirven al Señor con la realidad de sus vidas, no hay duda que el pecado es esa muralla que impide que los seres humanos tengan relación con Dios. Por otro lado, tenemos que reconocer, que en esta lección de hoy, el capítulo 8 del Evangelio de Juan, el verso 1 y 2 nos habla de que Jesús estaba orando. El contexto que prepara el escritor Juan para presentarnos la historia y la escena de esta mujer, que dice que era una mujer adúltera. El Señor ha estado orando en el Monte de los Olivos. Era el lugar preferido de Jesús para orar. El Señor pasó grandes momentos en el Monte de los Olivos. Recordamos que fue el lugar donde oró en su última visita a este monte, momentos antes de ser arrestado. Esta oración que el Señor hacía realmente lo dirigía para tener estos encuentros, para tener palabra que le llegara al corazón a la gente.
Amén. Dice que oró en el monte de los olivos toda la noche, y cuando descendió del monte en la mañana, todo el pueblo vino a él, dice el verso 2 del capítulo 8, y vinieron a él y él se sentó para enseñarles. Así que Jesús estaba en misión. La misión de Jesús no descansaba, ¿verdad? Y estando en esa tarea de enseñar, de predicar, el Señor, que estaba en misión, sus opositores tampoco descansaban. Este capítulo de hoy nos dice que mientras Jesús estaba enseñando, estos hombres, escribas y fariseos, que eran los que decididamente se enfrentaron como opositores al Señor, y dice que los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio, y poniéndola en medio, se la pusieron en medio del maestro, y esta gente interrumpen en la enseñanza que Jesús está haciendo. Amén. Y notamos que por ser vulnerables, las mujeres en aquella época no tenían mucha defensa, y los varones ejercían sobre las mujeres un dominio casi total. Las mujeres no contaban mucho en los grupos, en las asociaciones, en los vecindarios. Amén. Y dice que trajeron a esta mujer y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Claro, como era mujer, era vulnerable, pero nosotros nos preguntamos: ¿y por qué no trajeron al hombre? Si fue que se pusieron de acuerdo con el hombre para que supieran dónde él estaba y los sorprendieran allí, y la mujer no tuviera excusa. Pero ellos no andaban detrás de la mujer, ellos andaban detrás de sorprender a Jesús. Amén. Y cuando vienen, le llaman maestro. Dice que el verso 4 le dijeron maestro. Oiga, qué hipócritas eran. Es como si le dijeran: tú eres el maestro. Así que con astucia, para irlo acomodando, pero con la intención de que conteste lo que Jesús conteste, será una razón para arrestarlo. Así que tenemos en el ambiente, para que podamos ir entendiendo esto, que la escena se da como una trampa de los escribas y de los fariseos para sorprender al maestro en alguna contestación que les diera a ellos la oportunidad de apresarlo, de que se opusiera, de que hiciera un comentario que estuviera fuera de la ley, para entonces arrestarlo. Yo me imagino que este grupo de escribas y fariseos se habrán puesto de acuerdo, y cuando hicieron aquel show, yo me imagino que se han felicitado, porque para ellos habían establecido una trampa de la cual difícilmente ellos pensaban Jesús se iba a salir o se iba a librar. Así que a lo mejor entre ellos se felicitaron, pero aquel ante el cual ellos estaban era más grande que la ley, era más inteligente que ellos, porque Jesús es la sabiduría en persona. Amén. Así que le trajeron al maestro y se aprovechan de que le dicen al Señor y les recuerdan: en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Oiga, pero estos hipócritas están citando parte de la ley, porque la ley incluía no solo a la mujer, incluía también al hombre. Ambos, si eran sorprendidos en adulterio, tenían que ser sometidos y ser apedreados, pero eran ambos. Es como quien dice: la ley nos está dando la razón, y tú como maestro tienes que aprobar lo que dice la ley. Es como si le hubiesen dicho: ella ha faltado a la ley,
y la ley ordena que la apedreemos. Oiga, es como esa posición de algunos, ¿verdad?, de haber sorprendido a alguien en una falta, pero no darle la oportunidad de que se arrepienta, no darle la oportunidad de que lo piense 2 veces. Esto era, lógicamente, una trampa. Y no importando lo que el Señor contestara, porque ellos le dicen al Señor y les recuerdan que la ley lo que dice es que Moisés aprobó el apedrear a tales mujeres. Y ahora según ellos, ponen a Jesús entre dos, porque si Jesús dice y aprueba que la mujer sea apedreada, como decía la ley, si él aprobaba eso, entonces Jesús se estaba haciendo pasar por juez. Así que si él se hacía pasar por juez, ellos tenían una razón para apresarlo y para acusarlo, porque a él nadie lo ha nombrado juez. Ahora, si Jesús, por el contrario, no aprobaba que la mujer fuera apedreada, entonces se le iba a acusar de que estaba desobedeciendo la ley. Ahí tienen ustedes la trampa, la astucia que ellos creían que iban a coger al maestro. Pero a ellos se les olvidaba, tanto que cacareaban de que estudiaban la ley, defendían la ley y de que hacían que los demás cumplieran la ley, porque en Oseas 6:6, el profeta Oseas, hay un texto bien importante que dice allí lo que Dios le interesa en verdad. Dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oiga, los holocaustos y los sacrificios ya de parte de Israel ya tenían a Dios, como dice la misma palabra, lo tenían harto, porque aquellos sacrificios y aquellos holocaustos que se llevaban a cabo ya no tenían el valor, porque la vida de los que practicaban tales sacrificios ya no respaldaba el hecho de que fueran los líderes religiosos del pueblo. La misericordia es esa paciencia que había que tener, esa manera de cambiar y tener una transformación en el corazón, de manera que la gente que se acercaran y fueran apoyados por los sacrificios, por los holocaustos, ellos pudieran, en vez de eso, cambiar sus corazones, hacer unos corazones misericordiosos, corazones sensibles a la voz de Dios, obedientes a la voz de Dios. Pero claro, los sacrificios y los holocaustos eran más fácil, porque ellos se hacían con las manos, se hacían los sacrificios, se hacían ciertos actos físicamente, se hacían ciertos movimientos, amén, y se podían hacer aunque uno tuviera el corazón que no fuera transformado. Pero la misericordia demandaba realmente amor. La misericordia de nuestro Dios fue producto de su amor. La gracia del Señor de perdonarnos nace de su amor. Pero la ley carecía de eso. La ley era: haz esto y si no lo haces, morirás. Pero el amor de Dios es misericordioso. Allí aquellos hombres habían traído a esta mujer, pero no había oportunidad, solamente para que muriera. Al final, ella iba a ir a la muerte con todo y sus pecados, pero las buenas nuevas de salvación eran otra cosa. El mensaje del Señor era un mensaje de esperanza, porque nosotros los seres humanos somos pecadores y no tenemos con qué nosotros pagarle a Dios por lo que Él hizo. Por eso es que el Señor es misericordioso. Por eso es que todos los casos que hemos visto en esta serie, los encuentros transformadores de Jesús, son personas que no tienen alternativas, que están atrapados en una sociedad que no les tiene amor, que no les tiene misericordia. Amén.
los líderes religiosos de Israel no eran misericordiosos. Habían traído a esta mujer, habían dejado al hombre, no lo habían condenado, no lo habían traído, de manera que estaban prejuiciados. Amén. Y el Señor nos enseña de otra manera que hay que amar al pecador. No es que el Señor va a pasar por alto los pecados de los hombres, pero sí que les va a dar una oportunidad, una oferta de gracia, una oferta de bendición. ¿Qué iban a sacar estos hombres con que esta mujer muriera? No iban a sacar nada en provecho, ni para ellos, y mucho menos para la mujer. Fíjense lo que dice el Señor en relación a lo que Él quiere de los pecadores. Mire, el pecado es un problema que separa al hombre y a la mujer de Dios. El pecado no deja que el hombre y la mujer de Dios tengan una relación de amor, una relación duradera eternamente. Y mire lo que decía en el profeta Ezequiel, hablando Dios a través de Ezequiel, decía: vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Oiga, este es un texto maravilloso. Este es un texto especial. No quiero la muerte del impío. A Dios no le interesa que muera. A Dios no le interesa que la gente vaya al infierno. A Dios le interesa que vivan. Y el Evangelio de las Buenas Nuevas es un mensaje de vida, es un mensaje de esperanza. A ninguno de estos personajes que hemos estudiado el Señor les empezó hablando del infierno ni del castigo. Les empezó hablando de la gracia, del amor, de la salvación. Eso sí, de ahí en adelante, que sus pecados fueran perdonados, tenían que vivir una vida agradable al Señor. Porque no estamos de ninguna manera diciendo que el pecado hay que pasarlo por alto. Lo que estamos diciendo es que la persona que no conoce al Señor, que nunca ha tenido una experiencia con el Señor, le debemos hablar primero de la vida eterna, de la gracia que es en Jesucristo, del agua de vida que salva. En el caso de las personas que ya son convertidas, que están en una iglesia, de vez en cuando hay que recordarles que han hecho un pacto con el Señor de no pecar más y de vivir para Él. Pero los casos que hemos visto, el Señor en este texto de Ezequiel 33:11 dice: a mí no me interesa la muerte del impío. Eso no es lo que el Señor busca, sino que se vuelvan de su camino. Todas estas personajes que hemos estudiado en esta serie, Encuentros que Transforman Vidas, son personas que estaban sumidas en las consecuencias de sus vidas de pecado. Zaqueo, la mujer samaritana, el paralítico de Capernaum y la mujer que estamos hablando hoy, ellos eran víctimas de sus propias decisiones, de sus vidas de pecados. Pero el Señor abrió las puertas de su corazón y los recibía. Y les hablaba del perdón, pero les decía: vete y no peques más. Ahora, ahí está la propuesta. La ley dice esto, nosotros hemos sorprendido a esta mujer en el adulterio. ¿Tú qué dices? Oiga, Jesús tenía mucho que decir, pero antes de decirlo, sabiendo que aquello era una trampa, sabiendo que aquellos líderes eran unos hipócritas, entonces el Señor dice que, inclinado a tierra, inclinado en tierra, decía: el que de vosotros esté sin pecado, versos 6 del capítulo 8. Escribía. Mucha gente ha tratado de descifrar qué escribiría el Señor, pero si no salió escrito en la palabra, eso para esta
para esta escena no era tan importante. Y el Señor, dando tiempo, quizás para que aquellos hombres recapacitaran y entendieran lo que estaban haciendo con aquella mujer, que era una injusticia, aun cuando si era verdad que la habían sorprendido en adulterio, tenía un problema, pero allí estaba el que le podía resolver el problema a ella. El Señor dice que le dice a estos hombres: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Oiga, qué bien los conocía el Señor, qué bien los conocía. Amén. Era cierto que la ley hablaba del adulterio. Era cierto, en Levítico capítulo 20, verso 10, hablaba de que el castigo tanto para el hombre como para la mujer que fueran sorprendidos en adulterio era la muerte, ¿verdad? Así que el Señor rápidamente entendió que aquello era un show para sorprenderlo a él, que no tenía que ver tanto con la mujer, pero tenía que ver mucho con ellos, aunque no lo sabían. El Señor escribía en tierra. No sabemos lo que escribía, pero parece que no es tan importante en este momento. Jesús los conocía. De manera que cuando el Señor quiere transformar a las personas, como habíamos dicho la otra semana, hay muchas barreras que hay que romper. Hay que orar para que los que no le sirven al Señor se sientan movidos a aceptar tener relación con el Señor y entregarle su corazón. Amén. Y el Señor quería que no solamente la mujer fuera liberada, también el Señor quería que los escribas y los fariseos pudieran comprender de una vez y por siempre que Él era el Mesías, que Él era el Salvador del mundo. Porque la misericordia tiene que fluir, sí, pero es de un amor, de un corazón que tenga amor. Los fariseos, los escribas, no les interesaba, no tenían amor por el pueblo, vivían para ellos mismos, no les importaba el pueblo. Pero Jesús surgió y Jesús era una amenaza para ellos. La oposición de ellos por el trabajo y por lo que Jesús decía era porque Jesús les estaba quitando esa fama que tenían ellos, que hasta que Jesús llegó ellos eran los que se creían más importantes, y ellos veían que la gente se iba tras Jesús cada vez que Jesús se detenía para enseñar o predicar. Allí había mucha gente y mucha gente le seguía. Los escribas y los fariseos lo que tienen es celos de que Jesús les gane, que Jesús les quite el lugar, y se los estaba quitando. Amén. Porque, hermanos, no se puede predicar un evangelio si no hay amor, si no hay misericordia. Porque realmente lo que nos tiene a nosotros en la victoria con el Señor es el amor que Él tuvo para con nosotros, que aún siendo pecadores, amén, Él tuvo misericordia de nosotros. Cristo murió por nosotros cuando éramos todavía pecadores. Así que ese es el amor de Dios. Y en Primera de Pedro 4:8 hay un texto bien importante que yo les quiero recordar, hablando de este tema. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No estamos proponiendo, ni mucho menos es lo que la Biblia propone, que a la gente se le pase por alto el pecado. Lo que estamos proponiendo es que el Señor tiene poder para transformar la vida de pecado. Todos los personajes que hemos estudiado vivían vidas en el pecado. Por lo tanto, estaban cosechando lo que habían sembrado. Así que cuando uno se detiene y cuando uno establece la relación con el Señor, cuando uno es perdonado de sus pecados, amén, entonces uno puede tener una relación fructífera, real,
una relación que comienza con los pecados siendo perdonados y el resto de la vida una vida de esperanza, de paz. Amén. Porque no es el propósito del Señor exponer los pecados de la gente en público, pero tampoco es pasarlos por alto. El Señor no le preguntó a esta mujer cómo había sido su vida anterior, porque lo que valía era de ahí en adelante, desde el día en que el Señor la transformara, de ahí en adelante iba a contar para ella cuánto había apreciado su encuentro, aunque obligada por el Señor. Así que para encontrarnos con las personas que no le sirven al Señor, para tratar de que tengan un encuentro con el Señor, se necesita paciencia, se necesita tener amor, se necesita reconocer que todos somos pecadores, pero que el Señor ha tenido misericordia. Y el Señor tendrá misericordia de ti, porque su principal causa es el amor que se convierte en salvación, es en gracia. Amén. Lo que nosotros sí debemos hacer es predicarles, provocar que se encuentren con el Señor, predicarles que la salvación fue obra de la misericordia y del amor de Dios, que Dios se movió en favor nuestro cuando envió a Jesucristo, pero claro, siempre haciendo el comentario de que al final la decisión será de la persona, y que una decisión que no reconozca a Jesucristo como Salvador tendrá efectos terribles, tendrá consecuencias eternas terribles, porque Jesucristo es el único medio de salvación. Jesús lo dijo, y lo que Jesús ha dicho es importante. Amén. Yo soy la verdad y la vida, dijo el Señor. El que a mí viene, no le echo fuera. Amén. El Señor tiene la salida para dejar atrás la vida de pecado y comenzar una nueva vida. Amén. Jesús quiere y le interesa restaurar las vidas y enderezar el camino de las personas que hasta ahora no han encontrado una manera que sea realmente que le produzca paz y satisfacción, porque hay muchas conciencias que están inquietas porque hay faltas y causas que todavía no han sido perdonadas y están ahí, y la conciencia de vez en cuando toca su alarma de que hay todavía pecados que confesar, que confesarle a Él para comenzar una nueva vida. Amén. Pero ellos, dice el verso 9 y 10, cuando el Señor les dice esto, dice el verso 9 y 10, pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Oiga, ese silencio mientras Jesús escribía, lo que hizo fue que comenzó a tocar las alarmas de las conciencias de ellos. Bueno, el Señor lo dijo, el que esté sin pecado, ¿qué pasaría? Yo no sé si ustedes se preguntan, ¿qué pasaría en el interior de esos hombres que vinieron con ese intento de sorprender al Maestro para simplemente tener una razón y apresarlo, para tener razones según ellos para matarlo? ¿Qué estaría pasando en esas conciencias? Y yo estoy seguro, y yo sé que ustedes también, que esas conciencias comenzaron a tocar la alarma. ¿Será verdad que alguno de ellos estaba sin pecado? Oiga, comenzaron a salir uno a uno, porque no es lo mismo juzgar a otros que cuando uno es juzgado.
Y el Señor conocía sus vidas, sus vicios, sus mentiras, su hipocresía, porque el Señor lo dijo, que ellos eran ciegos conduciendo a otros ciegos, tumbas y sepulcros vacíos. Los líderes religiosos de la época de Jesús, amén, no pudieron aguantar la presión de la verdad, la presión del Santo Hijo de Dios, la presión de un testimonio que los acusaba, y tuvieron que salir uno a uno. La conciencia es esa voz que actúa como un árbitro de nuestras acciones. Así que en un momento dado, dice el verso 10, se enderezó Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿a dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Fíjense, lo que nos está diciendo la historia no es que la mujer no era pecadora, no es que no era adúltera, es que a ella la estaban acusando gente que estaban peor que ellas, gente que no tenían base, no tenían moral para acusar a esta mujer, que sí tenía pecados, pero ellos no eran quienes para acusarla, y mucho menos para traerla en público y presentarla allí. Oiga, y tuvieron que salir porque no aguantaron la presencia del Hijo de Dios que estaba allí y que estaba teniendo misericordia de aquella mujer, porque si Jesús hubiese dicho que sí, que la apedrearan, allí mismo la hubiesen apedreado, pero el Señor le tuvo misericordia porque ella necesitaba una oportunidad. El pecador necesita una oportunidad. Los pecadores necesitan conocer cuál es la realidad de la salvación, quién verdaderamente es el Señor y cuál es verdaderamente la obra del Señor. El Señor vino como un gesto de amor del Padre, porque nosotros, los seres humanos, estábamos perdidos en pecados. El pecado separa al hombre de Dios, y pecado es todo lo que ofende los mandamientos de Dios, porque Dios es un Dios santo y es un Dios moral. Todo lo que es inmoral ofende a Dios. Por eso nuestra vida personal tiene que ser una vida que fomente el temor a Dios y la obediencia a sus mandatos espirituales y morales. Amén. Jesús se enderezó. Esta noche el Señor se endereza para decirte que Él es el único camino, que Él es el único que puede borrar lo que hasta aquí ha sido, lo que te mantiene en preocupación y con la conciencia inquieta. Jesús se encarga de aquietar las conciencias, pero se necesita un encuentro, amén, un encuentro donde aceptes que Él tome el dominio de tu vida. Amén. Y el Señor le pregunta a la mujer: ¿dónde están? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella contesta en el verso 11: ninguno. Ninguno. Y ninguno lo podía hacer porque no tenían la fuerza moral para hacerlo. Por eso cuando salimos a encontrarnos con personas que no le sirven al Señor, tenemos que tener nuestro testimonio limpio. Tenemos que tener nosotros amor de Dios para no exponer los pecados de las personas en público, sino hablarles primero del amor de Dios, hablarles de la gracia de Dios, que la relación con Dios comienza con entregar la vida al Señor Jesús para que Él guíe nuestras vidas, sane nuestras conciencias y nos limpie de todo pecado. Y ella dice: ninguno, aquí no hay nadie. Pero allí estaba el Señor.
Y allí estaba aquella mujer que necesitaba. Ella no buscó al Señor, pero aquellos hombres le hicieron un favor, la llevaron ante el Señor. Amén. Pero qué lindo lo que le dice el Señor. ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo, ninguno, Señor. Jesús entonces le dijo, ni yo te condeno, ni yo te condeno. La hipocresía con la que aquellos líderes religiosos vinieron de Jesús y el conocer Jesús el interior de sus vidas, no era posible condenar a esta mujer sin darle una oportunidad. Yo tampoco te condeno. Ese no es el momento de condenar, ese era el momento de ofrecerle el agua de vida. Ese era el momento de abrir el corazón, de descubrir lo que hay ahí, porque el pecado ha hecho que esta mujer viva con la cabeza baja, ha hecho que esta mujer tenga una vida donde todo el mundo la señala y donde no tiene orden en su vida. Vete, le dice el Señor, y no peques más. De ahí en adelante la vida de esta mujer sería, y ella tomaría las decisiones y ella sería responsable por lo que pasara de ahí en adelante. Lo cual muchos piensan que en esta oportunidad el Señor perdonó sus pecados. Y es posible cuando le dice, vete y no peques más, porque el pecado realmente es lo que ha hecho que su vida ha sido un desastre. Oye, el pecado hace que la vida de los seres humanos sea un desastre. Amén. Oiga, qué mal quedaron los fariseos, qué mal quedaron los escribas, aquellos opositores del Señor que ciegamente se oponían porque solamente le tenían envidia, porque la fama de Jesús iba creciendo, sus milagros y la forma de enseñar era única en Israel. Solo quedó Jesús con la mujer. Oiga, la vida espiritual es una vida entre dos personas, entre yo y el Señor. Es una intimidad que favorece al que viene al Señor y es transformado. Amén. El Señor tiene los encuentros para transformar. Cuando vamos a la calle a predicar, cuando vamos a regar tratados, cuando hablamos personalmente cara a cara con la gente para hablarles del Evangelio, lo que estamos dando lugares y provocando que la persona tenga un momento y un encuentro para ser transformado. Amén. Para ser transformado. Del día en que uno se encuentra con el Señor en adelante, no podemos pecar más, porque ya entonces se convierte para nosotros en una maldición, porque ya hemos conocido al Señor. La invitación para que los pecadores sean transformados es algo que debemos buscar en nuestros encuentros con las personas que no les sirven al Señor, porque el pecado separa a la gente de Dios. Es bueno que lo entendamos. El pecado te separa de Dios. Te separa porque el pecado ofende a Dios. Provoquemos encuentros transformadores con Jesús. Que cuando nos encontremos, que cuando invitemos a la gente, que cuando nos permitan tener conversaciones para hablarles del Señor, nosotros tengamos la palabra apropiada, la palabra de misericordia. De ahí en adelante, ellos tendrán responsabilidad por lo que hagan. Pero esa frase que le dijo el Señor a la mujer, vete y no peques más, como quien dice, esa vida pasada estuvo mal, estabas en pecado, pero hoy que me has conocido, de aquí en adelante, vete y no peques más. En esta noche, esta palabra es una palabra que nos llama para que nosotros pongamos en primer lugar nuestra relación con Dios. Y si hay alguna persona que de los muchos amigos y hermanos que ven esta escuela bíblica, hemos hablado en este mes de los encuentros con Jesús. Si hay personas
que quieren tener un encuentro con el Señor, usted me puede escribir en el chat y usted puede pedirme una oración porque usted quiere encontrarse realmente con el Señor. Y yo quiero hacer una oración especial por alguna persona que ha estado atenta a esta serie de lecciones y que sienta que debe encontrarse con el Señor para que su vida sea una nueva vida en Cristo, para que sus pecados sean perdonados, para tener la esperanza de la salvación. Amén. Usted me puede escribir y puede pedirme la oración, y yo en esta hora, además de orar por los enfermos, oraré por alguna persona que quiera que su vida espiritual y su encuentro con Jesús sea verdadero, y estaré aquí para orarle junto con los demás hermanos que están allí en la sintonía de la Escuela Bíblica Virtual. Han llegado más hermanos. Yo quiero mencionar sus nombres antes de quiero darles una asignación, pero quiero saludar a los hermanos que ya están aquí con nosotros. Amén. Quiero saludar al pastor Ignacio Ortiz, pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía en el pueblo de Comerío. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Ignacio. Saludo. Héctor Marrero, Dios te bendiga. Quiero saludar con todo mi corazón a mi cuñada Nancy Castro. Nancy, Dios te bendiga. Oramos por ti. Así que le pido allá a producción que me apunte el nombre de nuestra cuñada, de Nancy, de Tito. Dios me los bendiga. Amén. José Rolón, los saludo. Mi hermano desde allá, desde Gurabo. Dios te bendiga. Desde Texas, el hermano Jacob Cintrón. Dios te bendiga. Qué bueno que estés ahí en la sintonía. Guillermo Yantín está con nosotros. Amén. Qué bueno. Carmencita Rodríguez. No sé si alguno, hay otro nombre ahí que le está poniendo la hermana Zaida Román en la lista de los que vamos a orar por ellos. Tengo por aquí también a mi primo Mikey Vélez. Mikey, Dios te bendiga. Qué bueno verte aquí en esta lista. Amén. El Señor te bendiga y bendiga a tu familia. Amén. Dice Carmencita Rodríguez: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. La hermana Milagro Sosa, buenas noches, que Dios les bendiga grandemente a usted y a todos los hermanos y hermanas. Bendecida noche. Shalom. Dios le bendiga, hermana. Amén. Hermana Hilda Daisy, Dios le bendiga. Saludos. Qué bueno que están con nosotros. Anabel, Dios te bendiga. Anabel Morris. Amén. Saludos a Reinaldo, mi hermano, si está por ahí. Dios me lo bendiga. La hermana Hilda Daisy también está pidiendo oración, así que la apuntamos por ahí. El hermano Ignacio, pastor Ignacio Ortiz, comenta: ese encuentro con Jesús le cambió la vida, tremendamente le cambió la vida. Para eso es que Jesús quiere encontrarse con la gente, para cambiarle la vida. Saludos a mi sobrina Leslian Ortiz Lugo. Dios te bendiga, Leslie, y a tus hijas. Dios te bendiga, sobrina. Amén. Yuli Marín, Dios te bendiga, Yuli. Saludos a tu esposo. Dios me los bendiga a los dos. Alabado el nombre del Señor. Qué bueno es el Señor, que se encuentra con la gente para transformarlos, no para exhibir sus pecados, para transformarlos y que de ahí en adelante vivan para Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Mi hermano Rafa Ortiz desde Morovis, Dios te bendiga. Gloria al Señor. Amén. Amén. El encuentro con Jesús es una cita. Es una cita divina. Es una cita para transformar, para transformarte, no para que te avergüences. Amén. Así que si alguien quiere la oración para encontrarse con el Señor, me puede escribir aquí. Entre todos vamos a orar para que el Señor bendiga las vidas
que se unan y se encuentren con el Señor. Él quiere perdonarte, hacerte nueva criatura y que vivas en paz el resto de tu vida. Saludos a mi hermano Reinaldo Titi Ortiz, Dios te bendiga. Janet Díaz, Dios le bendiga, hermana. Bienvenida a la Escuela Bíblica Virtual. Gloria al Señor. Juan Luis Díaz, Dios te bendiga, Juan Luis. Dios te bendiga. Saludos a tu esposa Zoila. Amén. Gloria al Señor. Saludos a la hermana Mildred Carrillo. La saluda la hermana Carmencita Rodríguez. Saludos, hermana Mildred. Amén. Qué bueno. Estos hermanos han tenido la bendición hoy de conectarse con la Escuela Bíblica Virtual. Vamos a mostrarles la número 10, que es la asignación. Quiero que ustedes vean, la asignación va a estar copiada ahí en la presentación de PowerPoint, en la página 10. Ahí la tenemos. Así que ustedes en la semana van a contestar esas preguntas y me las va a enviar en la semana al chat de la transmisión. Por ahí tenemos los hermanos que contestaron las preguntas de la semana pasada. Por ahí tenemos el listadito. Así que yo los voy a mencionar tan pronto salga ahí en la pantalla. Amén. Sí. No tiene los nombres. Vamos a ver cuando llegue aquí. Aquí están. Estos son los hermanos que contestaron la asignación de la clase pasada. Estos son los hermanos que comparten con nosotros cada domingo en la Escuela Bíblica Virtual. Ahí está la hermana Abigail Torres, el hermano David Velázquez y la hermana Neisa González. Un saludo y felicitaciones a los hermanos que contestaron la asignación. Solamente como a manera de la primera pregunta que decía cuál es el texto que encierra o demuestra que Jesús tenía ambas naturalezas, es el verso 10. Ustedes la contestaron muy bien. Estamos hablando del ejercicio de la semana pasada. ¿Y qué implica para usted que Jesús se dirigió al paralítico como hijo? Oiga, es bien importante. La lección pasada, el Señor se dirigió al paralítico como hijo, mostrando ya su amor y su misericordia. Amén. ¿Qué más tenemos? Sí, la pregunta dice, vamos a volver otra vez a la pregunta, en la página 10. Ahí la tenemos, explica, la número 1 dice, explica de qué forma tener un encuentro con Jesús puede cambiar el destino eterno de una persona. La número 2 dice, el pecado es como una muralla que separa al hombre de Dios solo mientras vive en la tierra. ¿Cierto o falso? ¿Y por qué? O sea, no importa la contestación, diga por qué. Amén. Y la pregunta número 3 dice, ¿cuál crees es el peor pecado de los acusadores de esta mujer? Esta vez el ejercicio está copiado ahí, así que cuando ustedes lo pueden buscar en la presentación de PowerPoint en la última página. Qué bueno. Así que, hermanos, les recuerdo que para el próximo domingo vamos a celebrar el Día de la Biblia aquí nosotros, los de la Escuela Bíblica Virtual. Y para eso le estoy invitando para que usted se tome un retrato, usted, y si tiene su familia al lado, con la Biblia ahí en la mano. Amén. Nos envíe ese retrato y vamos a presentarles todos los hermanos que nos envíen ese retrato con la Biblia en la mano para celebrar que la Biblia es la palabra de Dios y es el mejor regalo que el Señor nos ha dejado, su palabra. Así que también quiero que ustedes me escriban, lo vamos a hacer en la semana que viene, que me escriban alguna frase bonita que ustedes piensen sobre la Biblia. Amén. Y les tenemos una sorpresita también para que ustedes se gocen allá en sus hogares. Amén. Bendito el nombre del Señor. La oración de esta noche, si nadie me ha pedido la oración,
Recuerden, el propósito de estas lecciones es que a nuestros amigos que interesen comenzar una nueva vida con el Señor y que sus pecados sean perdonados, podemos orar por ti en esta noche. Nos puedes escribir, después que se acabe la clase, puedes escribirnos al chat o al Messenger para orar por ti, para que comiences una nueva vida en el Señor. Oración por salud en esta noche para el joven Uziel, afectado de salud, que se oró esta mañana en la iglesia. Por la hermana Hilda Daisy Castrillón, pide oración por salud. Yo quiero orar por la familia de Nancy y de Tito, Nancy y Tito Castro. Dios les bendiga. Estaremos orando. Anabel pide oración por la salud de su hermano Luis Ángel Rodríguez, Rubert. Amén. Y por todos los hermanos que, aunque no hayan pedido la oración especial por alguna situación, pero sí, todos necesitamos la oración. Padre amado, la gloria y la honra son tuyas. Qué bueno es que tú, Señor, en nuestro encuentro nos has transformado. Pero todavía hay amigos que necesitan ser transformados. Tener un encuentro contigo para que la paz tuya reine en sus corazones. Señor, yo quiero orar en esta hora por ellos y añadir a Madianet García, que quiero orar por ella y su familia, y quiero orar por la familia de nuestro primo que falleció en la pasada noche, Dani Mejías. Quiero orar por su mamá y por todos sus familiares, para que tú les des fortaleza. Y en este momento difícil, Señor, tú seas, Padre amado, dando paz, fortaleciendo, Señor, porque son momentos difíciles. Mira a los hermanos que hemos mencionado y todos aquellos con alguna necesidad, Padre, que necesitan que en algún momento tú hagas una obra especial, sea de salud, sea de salvación, sea para tener un encuentro y seguir hacia adelante. Gracias, Señor, porque en todo estamos bendecidos en esa palabra por la cual te damos gracias, y que el próximo domingo podamos celebrar esta palabra que tú nos has dejado. Señor, gracias por estos momentos donde hemos tenido el compartir tu palabra. Bendice a todos los hermanos que se han conectado en esta noche y aquellos, Señor, que verán este programa el resto de la noche o en la semana, esperando que sea para ellos de bendición y esperando que tú te glorifiques, porque este programa es para tu gloria y para tu honra. Gracias. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dele like, comparta este mensaje y nos esperamos reunirnos el próximo domingo, celebrando nosotros el mes de la Biblia. Dios les bendiga. Ha llegado la hora de la escuela bíblica virtual. Ha llegado la hora de la escuela bíblica virtual. Esta ha sido una edición más de la Escuela Bíblica Virtual, traída a ustedes a través de Facebook Live por el Ministerio Correos para el Alma. Visítanos en nuestra página de Facebook www.facebook.com/correosparaelalma.com. Hasta el próximo domingo, a la misma hora. Bendiciones. Escuela Bíblica Virtual.